Agosto de 1942. Junglas húmedas, oscuras y silenciosas de Guadalcanal. Los sargentos japoneses habían entrenado a sus hombres para todo. Ametralladoras estacionarias, emboscadas americanas, incluso tanques y lanzallamas. Pero no para eso. No detiene el sonido seco, metálico y amortiguado de una bomba pedaleando a menos de 10 metros. No por la lluvia de perdigones que seguiría, sin previo aviso y sin piedad. El ejército imperial japonés llevaba décadas preparándose para enfrentarse a Occidente. Sus manuales tácticos incluían referencias a fusiles británicos, subfusiles soviéticos y morteros franceses. Pero no mencionaban rifles. Para ellos, esas armas no pertenecían al campo de batalla, pertenecían a la caza. Eran irrelevantes, eran ignorables, pero estaban a punto de demostrar lo contrario. Esta es la historia de un arma despreciada. Un arma que, en las condiciones adecuadas, se volvió devastadora. Y de un enemigo que no vio venir esta amenaza, no por ignorancia, sino por doctrina. En este documental, expondremos el brutal contraste entre expectativa y realidad, en medio del silencio confiado de la infantería japonesa y la brutal explosión de un disparo olvidado. Porque a veces, lo que no se espera es precisamente lo que más destruye. Pero antes de profundizar en los datos, hay una estadística que define esta historia, y parece un recuento erróneo. Estados Unidos envió alrededor de 100.000 fusiles calibre 12 al Teatro del Pacífico. 100.000. Todos evaluados, estandarizados, entrenados en campos como Camp Pendleton. Y sin embargo, al consultar las memorias de los veteranos, informes de batalla, registros de posguerra, casi nadie habla de ellos. Ningún general japonés reportó pánico. Ningún manual de campaña recomendaba contramedidas. No se ajustó ninguna doctrina debido a estas armas. ¿Qué pasó con las pipas de 100.000 perdigones? Eso es lo que vamos a desentrañar. Si valoras una historia contada con precisión, sin romanticismo, basada en datos y documentos reales, deja el que me gusta y suscríbete. Esto ayuda al canal a seguir revelando detalles que los libros olvidaron y las leyendas exageraron. Para 1932, cuando Japón invadió Manchuria, el ejército imperial ya había consolidado una filosofía de combate que no se basaba en la superioridad tecnológica ni en el poder de fuego industrial. Se basaba en algo que consideraban más puro, más fuerte, más invencible: el espíritu. La doctrina del Seishin, la creencia de que el espíritu guerrero japonés, entrenado hasta el agotamiento, podía superar cualquier desventaja material, se aplicaba con casi una disciplina religiosa. Cada soldado estaba preparado para soportar el dolor, resistir el miedo y enfrentarse a la bayoneta enemiga en mano, incluso si era contra tanques, ametralladoras o aviones. El objetivo era claro: acercarse de noche, infiltrarse en las líneas, silenciar al enemigo con el filo de la hoja. Era más que táctica, era la identidad nacional convertida en un método de guerra. Mientras tanto, al otro lado del Pacífico, Estados Unidos invirtió en producción, ciencia y logística. Ninguna batalla se ganaría solo con valentía. Para Estados Unidos, la guerra era un problema de suministro, ingeniería y saturación de energía. En 1942, mientras Japón fabricaba el equivalente a 6,000 toneladas de acero al mes, Estados Unidos superaba los 7 millones de toneladas en un solo mes. Una diferencia tan brutal que obligó a Japón a compensar con valentía lo que le faltaba en armamento. Pero había un límite a donde podía llegar el valor. El campo de batalla requería más que espíritu, y el detalle más simbólico de esta disparidad fue precisamente el desprecio doctrinal hacia armas como la escopeta. Para Japón, representaban banalidad civil, armas de caza, no de guerra. Mientras Estados Unidos desarrollaba la escopeta como un arma táctica de respuesta inmediata a entornos selváticos, con entrenamiento dedicado, diseño militarizado y munición devastadora, los japoneses ni siquiera mencionaban el término en sus manuales. La doctrina seguía centrada en resistir el avance de tanques con cócteles Molotov, en esquivar ametralladoras con saltos suicidas y en mantener el honor, aunque costara la vida. Para ellos, morir con una bayoneta en la mano era preferible a sobrevivir con una pistola dispersa. Esta mentalidad no era solo ideológica, estructuraba toda la formación de combate. En los centros de entrenamiento del ejército imperial, se simulaba el combate nocturno con réplicas de bayoneta. Se practicaba infiltración silenciosa y finalización con la hoja.
El fusil estaba cargado con pocas balas. El énfasis estaba en el combate cuerpo a cuerpo. La presencia de una escopeta, con su capacidad de pulverizar a toda una tropa con un solo perdigón de perdigones 000, simplemente no encajaba en la ecuación mental de la doctrina japonesa. Se entrenaron para combatir ametralladoras estacionarias, pero no para sobrevivir al impacto de 9 esferas de plomo de 8,38 milímetros que atravesaban la maleza a 400 metros por segundo. Y quizás más importante, no entrenaron para el sonido. Ese característico sonido mecánico de un Winchester Model 97 pedaleando en la oscuridad no apareció en ningún escenario de combate imaginado por los generales de Tokio. Se habían preparado para los gritos, para el acero, para la explosión, pero no para el crujido seco de un arma que ignoraban. Y ellos lo pagaron. En términos doctrinales, la escopeta no solo se subestimaba, sino que se excluía. Japón consideraba el uso de ciertas armas como una forma de degeneración bélica. Para ellos, lanzar napalm era aceptable, pero usar una escopeta en combate en la jungla estaba por debajo de la dignidad militar. Es en este punto cuando la ironía se convierte en estadística. La producción de escopetas por parte de Estados Unidos, incluyendo Winchesters modelo 97, modelo 12, Remington, Stevens e Ithaca, superó las 100.000 unidades en 1945, un número que por sí mismo ya sugiere una clara intención de uso táctico. Ahora, detente y piensa, ¿cuántas de estas armas mencionaron siquiera los japoneses en sus informes? 0. No hay mención táctica. Sin análisis de impacto. No se sugieren contramedidas. Si esto te sorprende, escribe en los comentarios. Datos impactantes. Porque esta omisión no fue resultado de falta de inteligencia. Fue un resultado directo de un sistema de creencias que negaba el valor de ciertas armas por principio. Pero la guerra no respeta los principios. Respeta los resultados. Y el resultado fue que, aunque el enemigo lo ignoró, la escopeta tenía el poder de decidir un combate en la jungla en segundos. Cada disparo liberaba 9 proyectiles en un patrón de dispersión, anulando cualquier intento de avanzar en grupo. La doctrina japonesa enseñaba a sus soldados a acercarse de manera coordinada. La escopeta los desorganizó con un solo gesto. Este colapso ideológico, esta desconexión entre lo que se esperaba encontrar en el campo de batalla y lo que realmente se enfrentó, moldearía las primeras derrotas sobre terreno sólido y allanaría el camino para el segundo gran error japonés: ignorar no solo el arma, sino también el terreno donde se volvió invencible. Porque mientras los adoctrinadores de Tokio soñaban con el honor de la bayoneta, los estrategas estadounidenses ya cartografiaban la vegetación de Guadalcanal, calculaban los ángulos de dispersión y entrenaban centinelas para disparar a oscuras. Y cuando la primera patrulla japonesa intentó cruzar el monte sin ser vista, descubrió que a veces lo que parece demasiado indigno de ser temido es precisamente lo que pone fin a la marcha. En la siguiente parte, entenderemos por qué esta arma, tan efectiva en teoría, nunca llegó a ser protagonista en las campañas del Pacífico, una respuesta que no está en el enemigo, pero en la selva. Los manuales de instrucciones del ejército imperial japonés, revisados a lo largo de décadas de campañas en el continente asiático, contenían esquemas detallados de los fusiles Lee Enfield británicos, identificaciones precisas de ametralladoras Browning, extensas descripciones de morteros franceses, e incluso directrices para neutralizar la subfusil soviética PPSH, pero no dedicaban ni una sola línea a la existencia de fusiles de combate. Este silencio absoluto no fue un descuido técnico, sino el reflejo de una elección doctrinal que reveló un profundo abismo cultural entre la forma en que Japón y Estados Unidos concebían la guerra. Para el soldado japonés, entrenado dentro de un sistema que valoraba la pureza del combate, el ritual de la carga y el ideal de la muerte honorable, un fusil era un objeto civil, un instrumento de caza, algo indigno de un campo de batalla. Sus tácticas asumían que la guerra debía acercar cuerpos, unir acero a manos, convertir el shock físico en demostración espiritual, mientras que para los estadounidenses, la guerra era principalmente ingeniería, calcular distancias, anticipar la dispersión, optimizar la cadencia y saturar al enemigo con la máxima energía cinética en el menor intervalo posible. El Winchester modelo 97 y el modelo 12 fueron productos directos de esta mentalidad industrial, armas diseñadas para funcionar como herramientas prácticas, diseñadas para un tipo de combate
donde la proximidad física no era sinónimo de honor, sino de oportunidad letal. Sin embargo, Japón nunca se dio cuenta de esto, porque sus propios parámetros mentales hacían invisible la escopeta, incluso cuando estaba delante de ellos. En las academias militares japonesas, los oficiales fueron entrenados para evaluar la silueta de fusiles y pistolas, estimar calibres comunes e identificar mecanismos de cerrojo. Pero ningún simulacro predijo el sonido característico de la acción de bombas armándose en la oscuridad. Ninguna tabla táctica discutía el patrón de choque de 9 balas de perdigones viajando juntas. No describía instrucciones sobre cómo reaccionar cuando toda una patrulla era alcanzada simultáneamente por dispersión lateral, y esta carencia no fue accidental. Reflejaba la creencia de que tal arma no tendría un impacto significativo en el campo de batalla, y por tanto no merecía estudio. Para Estados Unidos, sin embargo, la escopeta no fue una improvisación. Fue el resultado de un sistema capaz de probar, rediseñar y estandarizar miles de unidades en ciclos de producción cortos, suministrando a los marines armamento adaptado para el combate en la jungla. Y como símbolo de este contraste, mientras Japón insistía en tácticas cuerpo a cuerpo, los estadounidenses produjeron líneas enteras de armas especializadas y las distribuyeron a gran escala con la precisión de una cadena industrial madura. La omisión japonesa en las instrucciones de campo era aún más reveladora en comparación con la atención obsesiva que se prestaba a otros sistemas estadounidenses. El lanzallamas M2, por ejemplo, recibió decenas de páginas de análisis táctico y contramedidas específicas. Artillería naval, lo mismo. La aviación de apoyo cercano también se trata como una amenaza seria y constante, pero la escopeta simplemente no existía para ellos. Este fenómeno expone una ironía histórica sorprendente. Japón, al ignorar armas que consideraba indignas, abrió lagunas críticas en su propia doctrina, asumiendo que el enemigo lucharía dentro de las mismas categorías morales que regían sus decisiones. Sin embargo, la guerra no respeta estos límites filosóficos. Cuando los marines estadounidenses comenzaron a patrullar zonas de vegetación extrema equipados con escopetas, cada disparo transformaba la selva en un entorno de muerte instantánea, donde la precisión fina se volvía irrelevante ante el poder de saturación de los perdigones, y toda la lógica japonesa de infiltración silenciosa, dependiente de la proximidad física y las mínimas brechas de reacción, se derrumbó en segundos. Aún así, no se produjeron actualizaciones doctrinales, ningún informe de campo japonés solicitó el estudio del armamento, y ningún manual revisado mencionó el impacto de estos encuentros, porque, para el pensamiento militar japonés, el arma no solo era desconocida, era inconcebible. Mientras que los oficiales de patrulla estadounidenses recibían instrucción formal en el uso del fusil en combates en la jungla, fuego rápido, transiciones y protocolos de emboscada, la infantería japonesa continuó entrenando en agresión masiva, confiando en el impulso moral como factor de victoria, sin darse cuenta de que se enfrentarían a un arma cuyo concepto básico, multiplicar el efecto de un disparo en patrones de dispersión, no encajaba en ninguna de las categorías militares que conocían. El hecho de que los japoneses no registraran o estudiaran la escopeta también refuerza otro elemento esencial de esta narrativa. La superioridad industrial estadounidense le permitió crear, probar, desechar o mejorar armamento sin depender de dogmas filosóficos, mientras que Japón, presionado por la crónica escasez de acero, combustible y munición, tuvo que justificar cada arma dentro de un marco ideológico rígido. Así, la escopeta se convirtió en algo más que una herramienta técnica. Se convirtió en un símbolo de la asimetría entre un poder que moldeaba sus armas, según lo exigía la guerra, y otro que moldeaba su guerra, según lo permitían sus creencias ancestrales. Pero la verdadera ironía solo se revela cuando se analiza el impacto final de este error doctrinal. Incluso ignorado, incluso subestimado, el fusil tenía el potencial de alterar confrontaciones específicas, y Japón nunca se dio cuenta de ello, no porque careciera de datos, sino porque carecía de la capacidad de ver la guerra a través del prisma de la ingeniería. Y precisamente por esta razón, la siguiente parte de esta historia mostrará lo que ocurrió cuando este arma, invisible en los manuales japoneses, encontró el terreno donde debería ser invencible. La jungla de Guadalcanal, donde la humedad, el barro y el calor convirtieron lo que parecía una ventaja estadounidense en una contradicción devastadora.
El Winchester modelo 97 nació en un país que trataba el armamento como ciencia, la producción como aritmética industrial y el combate como ingeniería aplicada. Por esta razón, cuando entró en el arsenal del Cuerpo de Marines, ya llevaba en su mecanismo 3 décadas de mejoras continuas, resultado directo de una industria capaz de fabricar cientos de miles de unidades idénticas, probadas, estandarizadas y distribuidas con precisión matemática. Su cañón de 20 pulgadas no solo era corto, se calculaba para maximizar la velocidad de dispersión de los perdigones a distancias inferiores a 30 metros, exactamente el entorno predominante en el Pacífico. Sin embargo, el núcleo del arma residía en su acción de bombardeo derivada del diseño de John Moses Browning, construida con tolerancias suficientes para operar incluso bajo barro, arena volcánica y escombros orgánicos de la selva. Mientras que los fusiles convencionales requerían un bloqueo total de cada disparo, el modelo 97 ofrecía algo que ninguna arma japonesa anticipaba: capacidad de disparo rápido, que permitía al operador mantener pulsado el gatillo y simplemente apretar el cerrojo para disparar de nuevo, sin pausas, sin vacilaciones y sin necesidad de reajustar la mira. Se podían verter 6 cartuchos en menos de 2 segundos. Cada cartucho de perdigones 000 llevaba 9 esferas de 8,38 milímetros, proyectando el equivalente a un pequeño enjambre de proyectiles, capaces de atravesar la vegetación, destruir tejidos, romper articulaciones y neutralizar completamente cualquier intento de ataque coordinado. Cuando una patrulla avanzaba en línea, como a menudo requerían las tácticas japonesas, un solo disparo bien colocado podía alcanzar a 3 o 4 soldados simultáneamente, y 2 disparos disolvían la formación. Nada de esto, sin embargo, fue obra del azar. Fue el resultado de un país cuya capacidad industrial superó a la de Japón en escalas casi incomprensibles. Mientras el ejército imperial luchaba por producir armas básicas, Estados Unidos, para 1942, ya fabricaba escopetas con líneas dedicadas, mecanizado estandarizado, inspección automática y distribución logística que cruzaban océanos enteros sin interrumpir el flujo. Por tanto, el Winchester modelo 97 era más que un arma. Era un microcosmos de la diferencia fundamental entre ambas naciones. Para los japoneses, la guerra seguía siendo, en esencia, un duelo de voluntariados. Para los estadounidenses, un problema de suministro. Si la selva requería un arma de dispersión, la industria estadounidense simplemente la producía en masa. Y produjo rápido. En 12 meses, Winchester, Remington y otros fabricantes pudieron entregar decenas de miles de unidades, mientras que Japón apenas pudo reemplazar las pérdidas de fusiles Arisaka a tiempo. La selva del Pacífico, en teoría, parecía haber sido creada precisamente para el uso de esta arma. Visibilidad corta, vegetación densa, emboscadas nocturnas, avances silenciosos y enfrentamientos brutales a solo unos metros. Fue allí donde Winchester mostró su verdadero propósito. En pruebas realizadas por los marines, la dispersión del patrón de 9 proyectiles formó un cono capaz de cubrir casi 1 metro de ancho hasta 20 yardas, destruyendo cualquier intento de infiltración. El soldado estadounidense, entrenado en Camp Pendleton, aprendió a manejar el arma en transiciones rápidas, alternando posiciones, controlando el retroceso y aprovechando la ventaja de saturación. Un solo operador bien entrenado podía detener el avance de todo un pelotón, algo que ningún fusil común podía replicar. En la lógica estadounidense, el fusil era una respuesta racional a un problema concreto. En la lógica japonesa, ni siquiera existía. La ironía histórica que caracteriza a esta arma nace precisamente de este punto. Todo indicaba que el Winchester modelo 97 debería haberse convertido en el arma más temida en la guerra en la jungla, un instrumento de destrucción tan simbólico como el lanzallamas o el bar. Sin embargo, su trayectoria estaría marcada no solo por el poder, sino también por las contradicciones que la propia selva impondría a lo largo de las campañas. Aún así, antes de que aparecieran estas contradicciones, la escopeta estadounidense tenía un potencial devastador que pocos enemigos estaban preparados para afrontar, y si, en las manos adecuadas, era capaz de barrer una emboscada entera, en manos del enemigo equivocado se volvería invisible, ignorado, subestimado, incomprendido y visto como un artefacto secundario. Este desacuerdo entre qué era el arma y lo que el enemigo pensaba que era, moldearía no solo los enfrentamientos individuales,
sino también la percepción histórica del armamento. Y precisamente por esta razón, la pregunta que se impone en este momento es inevitable. ¿Cómo pudo un arma tan letal, tan calculada y tan adaptada al entorno tropical haber perdido, en tan poco tiempo, espacio frente a armas más pesadas, complejas y menos intuitivas? La respuesta empieza en la jungla, pero termina en la munición. Y ahí es donde la historia cambia por completo. La selva de Guadalcanal no solo era densa, era opaca, viva, asfixiante, moldeada por árboles que bloqueaban la luz y por una humedad tan intensa que convirtió el metal en óxido en cuestión de horas. Para la infantería japonesa, acostumbrada a la guerra en el continente asiático, esa oscuridad vegetal parecía un escenario perfecto para infiltraciones nocturnas, ataques sorpresa y avances silenciosos que dependían de una proximidad extrema. Para los marines estadounidenses, sin embargo, ese terreno apuntaba a una solución clara de ingeniería, un arma capaz de dominar distancias de menos de 100 metros con impacto inmediato. La escopeta parecía haber encontrado finalmente el entorno para el que fue creada, pues ningún fusil, subfusil, ningún mosquete japonés podía competir con el patrón disperso de perdigones en un corredor natural de hojas, raíces y troncos. Sin embargo, la ironía de este entorno perfecto estaba precisamente en lo que no podía controlarse: la humedad. Cada cartucho de escopeta disparado por los estadounidenses estaba encerrado en un casco de papel, un legado de la industria civil que aún no había sido reemplazado por materiales totalmente militares. Solo hicieron falta unas pocas horas expuestas a lluvias tropicales para que estos cartuchos se hincharan, creando una película de deformación que impidió su inserción en la cámara. Un arma diseñada para ser la reina del combate, cuerpo a cuerpo, se convirtió en un lastre muerto. Relatos posteriores indican que los marines a menudo tenían que forzar los cartuchos contra la recámara con la palma de la mano, o, en casos extremos, con impactos en el cerrojo, lo que hacía que disparar fuera lento, inseguro e inviable en combate real. El campo de batalla, que se suponía que debía favorecer la función mecánica del Winchester modelo 97, comenzó a mostrar su talón de Aquiles con brutalidad. La jungla que ofrecía el escenario ideal para la escopeta era la misma que destruyó su munición. Aún así, en los primeros días de la campaña, la presencia de esta arma en la primera línea tuvo efectos inmediatos. Las patrullas japonesas que intentaban romper el perímetro estadounidense al amanecer encontraron una resistencia inesperada, disparos que no necesitaban precisión, que ignoraban hojas, ramas y sombras, que convirtieron emboscadas en un caos instantáneo. Varios relatos anecdóticos, aunque raros en documentos oficiales, mencionan momentos en los que un solo centinela, armado con un rifle, logró detener a todo un grupo de infiltrados. Pero estos episodios eran excepciones de oportunidad, no reglas de enfrentamiento. Mientras los estadounidenses intentaban adaptar el uso del arma a las limitaciones medioambientales, Japón seguía ignorándolo por completo. Ningún informe japonés de esa campaña menciona con preocupación las escopetas. Ningún oficial registró contramedidas. No había instrucciones ajustadas por manual post-batalla. El arma que podía devastar a corta distancia se trataba como un detalle irrelevante, mientras que, al mismo tiempo, irónicamente, empezó a perder terreno en manos de los propios estadounidenses debido a fallos en el suministro. La logística, tan poderosa en la industria estadounidense, mostraba su vulnerabilidad en los pequeños detalles. Un arma solo era tan eficiente como la munición que llevaba. La jungla se convirtió en el juez y verdugo de esta ecuación. La ironía de esta historia es que la solución estaba delante de ellos. La munición de latón, resistente a la humedad, ya existía en aplicaciones experimentales, pero no había sido estandarizada. Si te gusta desentrañar estos hechos, muestra tu apoyo. Dale like y suscríbete para que podamos ofrecerte contenido más detallado. A medida que se intensificaban los combates, especialmente alrededor del río Tenaru, los estadounidenses empezaron a registrar un patrón incómodo. Cuanto más larga era la operación en la selva, menor era el índice de fiabilidad de los cartuchos de escopeta. Los marines informaron que cajas enteras de munición se volvieron inútiles tras largas marchas bajo la lluvia. El arma que se suponía que dominaba a corta distancia falló antes incluso de ser empuñada. Y cuando fallaba, el soldado tenía que recurrir al fusil M1 Garand, al Bar o al Thompson, armas que dependían mucho menos del estado de la munición para funcionar en condiciones extremas de humedad.
Esto creó un ciclo silencioso de abandono práctico. La escopeta permaneció autorizada, en inventario, apareció en fotos, pero fue gradualmente dejada en la parte trasera, reemplazada en el campo por la fiabilidad mecánica de los fusiles semiautomáticos. Aún así, en los raros momentos en que funcionaba perfectamente, el arma demostró su valía. En una emboscada llevada a cabo por un pelotón de marines en noviembre de 1942, se registró que el primer disparo de escopeta alcanzó a 3 japoneses simultáneamente, abriendo una brecha que permitió al resto de la patrulla estadounidense flanquear la posición. Sin embargo, esos momentos eran demasiado valiosos para depender de ellos. La selva era un enemigo más fiable que cualquier soldado japonés. La pregunta central que surgió fue sencilla. ¿Cómo podía un arma tan técnicamente adaptada al entorno convertirse en rehén del mismo clima para el que había sido diseñada? La respuesta residía en la cadena industrial estadounidense, gigantesca, poderosa, pero lenta para corregir detalles cuando la máxima prioridad era producir armas automáticas, morteros, munición de artillería y tanques en volúmenes colosales. La corrección de este problema llegaría demasiado tarde. Y cuando finalmente llegara, transformaría por completo la relación entre los fusiles y el combate. Pero antes de que eso ocurriera, la campaña de Guadalcanal revelaría una contradicción aún mayor, una que mostraría cómo la percepción japonesa del arma era tanto ingenua como absolutamente adecuada, porque el verdadero problema no era la selva, era el recuerdo de la guerra, y eso es exactamente lo que se revelará en la siguiente parte. La construcción de la memoria de la Guerra del Pacífico siempre ha caído en símbolos fuertes. La estampida del Garand, el destello del lanzallamas, el peso moral del bar elevado colina arriba, y la figura del marín avanzando bajo fuego para conquistar metros de arena o barro. Pero cuando repasas las memorias más detalladas, como las de Eugene Sledge en Con la vieja raza, o las de Robert Leckie en Casco para mi almohada, uno nota un silencio que parece casi deliberado. La escopeta simplemente no está ahí. Sledge describe el olor acre de la pólvora húmeda, la sensación de la arcilla pegándose al equipo, el sonido metálico de las ametralladoras japonesas atravesando el aire nocturno. Leckie detalla el peso psicológico de esperar antes del ataque, los gritos entre trincheras, el impacto del primer disparo. Pero ninguno de los dos dedica más que una frase vaga a la presencia de escopetas, aunque sirvieron en unidades donde estaban oficialmente autorizados. Este borrado no es resultado del olvido, sino de una jerarquía simbólica. La guerra, para estos hombres, se definía por armas fiables, sistemas que funcionaban llueva o hiciera sol, barro o piedras, marchas de 10 millas o emboscadas desesperadas. El Garand, con su impecable mecanismo semiautomático, ofrecía una constancia que todo marine sentía en su alma. La Bar, con su potencia de fuego sostenida, era el corazón de la maniobra de infantería. El Thompson, a pesar de su peso, era un arma de proximidad que transmitía seguridad. La escopeta, en cambio, era una presencia incómoda, pesada, limitada, propensa a fallos, dependiente de un tipo de munición que podía volverse inútil en cuestión de horas. En los pasajes donde los veteranos mencionan la escopeta, casi siempre lo hacen con tono resignado, útiles en vigilias nocturnas, eficientes en un disparo sorpresa, pero incapaces de seguir el ritmo de una operación prolongada. Un marine entrevistado en 1985 resumió el problema afirmando que era un arma demasiado buena para cuando todo salía bien, y demasiado inútil cuando todo salía mal. En combate real, cuando la adrenalina y el caos definían la supervivencia, nadie quería depender de un arma cuyo funcionamiento fuera una lotería meteorológica. Este contraste entre expectativa y recuerdo se amplificaba por la forma en que la cultura militar estadounidense valoraba ciertos tipos de valentía. El fusil representaba la disciplina, la ametralladora, la dominación, el lanzallamas, el valor absoluto. La escopeta, a su vez, llevaba un estigma de improvisación, casi como si su uso implicara que algo había fallado antes. Era el arma de alguien que estaba en un puesto avanzado, aislado, en la oscuridad, sin apoyo inmediato. Era un símbolo de vulnerabilidad, no de heroísmo. Y los veteranos rara vez registran lo que no refuerza la sensación de su propia experiencia. Hay otro factor. La escopeta, incluso cuando era efectiva, producía un tipo de muerte que no se convirtió en una narrativa. El impacto disperso de perdigones, la destrucción inmediata de la tela,
La violencia borrada por hojas y barro carecían de la estética militar que podría dar lugar a buenas historias escritas. Era demasiado funcional, demasiado feo, demasiado invisible. La guerra, en los recuerdos, siempre está filtrada por el significado. Y la escopeta no ofrecía ningún significado, solo ofrecía el resultado bruto. Además, la baja frecuencia de uso real redujo el número de eventos que merecen la pena registrar. La mayoría de las escopetas ni siquiera salieron de la parte trasera. Muchos fueron entregados a unidades de la policía militar para el control de prisioneros. Otros se reservaban para patrullas específicas que podían o no ocurrir. En el campo de batalla, el oficial que distribuía las armas debía pensar en dos elementos: alcance y fiabilidad. Y el fusil falló exactamente en el segundo punto. Así que cuando llegó el momento de registrar la experiencia, semanas o décadas después, no ocupó suficiente espacio emocional como para ser recordada. Por tanto, la eliminación no fue accidental, fue estructural. Aún así, este silencio revela una verdad más profunda sobre el esfuerzo bélico. Mientras que la maquinaria industrial estadounidense producía fusiles por miles, entrenaba a reclutas para usarlos y los enviaba al otro lado del mundo, la realidad del combate en el Pacífico hacía que esta inversión fuera casi prácticamente irrelevante. Japón ignoró el arma porque tenía poca influencia en la dinámica ofensiva. Los estadounidenses lo olvidaron porque fracasó ante los elementos. El contraste entre la intención industrial y el impacto real crea una de las ironías más llamativas de esta guerra. El arma que, sobre el papel, debería haber redefinido el combate cuerpo a cuerpo, se ha convertido en un eco menor en la memoria militar. Y sin embargo, precisamente este silencio allana el camino para la siguiente revelación. Porque, mientras la escopeta desapareció de la narrativa, surgieron otros números tras bambalinas. Números que muestran hasta qué punto se convirtió en rehén de algo tan simple y devastador como la lluvia del propio Pacífico. Durante 3 años completos de guerra en las islas del Pacífico, una de las fuerzas armadas más industrializadas del planeta no pudo resolver un problema que cabía en la palma de su mano: el casco de papel de un cartucho calibre 12. El fallo no estaba en el diseño del arma, ni en la doctrina de empleo, sino en la cadena de suministro que convirtió el acero americano en potencia de fuego. Las escopetas Winchester modelo 97 y 12 habían sido diseñadas para funcionar en cualquier entorno, pero el eslabón más débil del sistema, la munición, las convertía en rehenes del clima. El papel que se usaba para cubrir los cartuchos absorbía la humedad como una esponja. Unas pocas horas en el bosque tropical fueron suficientes para que el calibre se expandiera, atascándose en la cámara. En medio de un ataque nocturno japonés, el marine descubrió que lo que se suponía que era su salvación se había convertido en un riesgo. La jungla se tragó la ingeniosidad americana. Los informes logísticos de la Marina de 1943 y 1944 registran decenas de incidentes en los que los cartuchos deformados tuvieron que ser desechados en masa, incluso sin disparar. El problema era tan simple como devastador. Japón, sin recursos, fabricaba poco. La América rica en recursos produjo demasiado, pero sin la adaptación climática necesaria. El poder industrial absoluto se enfrentó a la biología del clima tropical. En 1942, cuando se enviaron los primeros lotes de escopetas a Guadalcanal, el ejército seguía utilizando stocks civiles de cartuchos de caza adaptados apresuradamente para uso militar. Las fábricas de munición de latón priorizaban los calibres de fusil y ametralladora, que tenían una demanda 100 veces mayor. Por cada caja de cartuchos de escopeta, se produjeron 50.000 cartuchos de fusil. Esta desproporcionación explicaba por qué el arma más devastadora a corta distancia funcionaba como un recurso marginal. El latón, aunque más caro, era la solución obvia. Pero transformar la producción significaba cambiar líneas de montaje enteras, reconfigurar máquinas, cambiar inspecciones, recalibrar prensas, y todo esto en un país cuya industria operaba las 24 horas del día, con fábricas produciendo munición, tanques y aviones a un ritmo ininterrumpido. Cuando finalmente el Departamento de Armas Pequeñas consideró el asunto, el año ya era 1944. El informe interno 132A concluyó que los problemas de humedad redujeron la fiabilidad de los cartuchos de papel hasta en un 70% tras una exposición de 24 horas en un clima tropical. En términos militares, esto fue catastrófico. Se suponía que el calibre 12 era el arma de seguridad más fiable en perímetros avanzados,
y paradójicamente se había convertido, paradójicamente, en la menos fiable. El cuerpo de marines presionó para que se solucionara de inmediato. Remington y Winchester desarrollaron prototipos de cartuchos de latón completamente resistentes a la humedad, llamados M19, estandarizados el 29 de marzo de 1945. Fue una obra maestra de adaptación tardía, casco completo de latón, sellado interno por presión de aire y sellado con barniz militar. El resultado fue munición prácticamente invulnerable al medio ambiente, pero la guerra no esperó soluciones perfectas. Cuando el primer lote llegó al Pacífico, Iwo Jima ya había sido tomada y Okinawa estaba en marcha. Los marines que recibieron los cartuchos M19 en la primavera de 1945 reportaron un contraste inmediato. Por primera vez, podían manejar el fusil sin miedo a que se atascaran. Pero también se dieron cuenta de que ya no existía un escenario para usarlos. El tipo de combate había cambiado. Las invasiones se llevaron a cabo ahora con el fuerte apoyo de vehículos blindados y lanzallamas. Las distancias eran mayores y el terreno más abierto. El fusil, creado para la selva y el contacto directo, llegó demasiado tarde a la guerra. La ironía era cruel. La tecnología finalmente funcionó cuando el contexto que la justificaba había desaparecido. Este desajuste entre innovación y aplicación es el retrato de la guerra industrial. Estados Unidos tenía los medios para corregir cualquier fallo, pero el tiempo era el único recurso que no podía fabricar. La munición M19, técnicamente perfecta, se distribuyó en cantidades mínimas antes del final de la guerra, y su eficacia completa nunca se probó a gran escala. El fracaso del periódico, en cambio, dejó una huella permanente. En la memoria de los veteranos, el sonido del cartucho hinchado intentando entrar en la cámara se volvió sinónimo de impotencia. Un pequeño error material anuló toda una idea de supremacía tecnológica. Mientras Japón dependía del espíritu y el cuerpo, Estados Unidos dependía de la materia y la producción. Y paradójicamente, fue la materia la que les traicionó durante tanto tiempo. Esta historia revela el contraste entre la magnitud de la industria y la vulnerabilidad del detalle. Un imperio capaz de lanzar bombas atómicas fue derrotado por una hoja de papel mojada. La logística, la gran arma de América, resultó humana, falible, limitada por decisiones prioritarias que parecían lógicas en una hoja de cálculo, pero fatales en una trinchera. Las cifras explican el impacto. Entre 1942 y 1945, se produjeron más de 100 millones de cartuchos calibre 12. De estos, solo una fracción diminuta, alrededor del 5%, estaba hecha de latón. El resto se desperdiciaba, se desechaba o se usaba en el entrenamiento. La curva de eficiencia técnica siempre venía después de la curva de la necesidad. Históricamente, la M19 representó el triunfo de la ingeniería, pero su entrada tardía selló el destino simbólico de la escopeta. Había comenzado como una promesa de superioridad en combate cuerpo a cuerpo y terminó como una nota al pie de un informe técnico. El arma funcionaba, pero ya no había guerra por ella. Sin embargo, este aparentemente pequeño error logístico dejaría huellas en la doctrina estadounidense. El aprendizaje se aplicaría en las décadas siguientes, en conflictos donde el clima y el entorno volverían a poner a prueba la relación entre material y eficacia. Pero esa es otra historia, y empieza con la forma en que la industria decidió corregir el fallo demasiado tarde, creando una perfección por la que no tuvo tiempo de aspirar. Hollywood ha convertido la escopeta calibre 12 en un icono absoluto que, para muchos espectadores, parece haber sido el arma más presente de la Guerra del Pacífico. En pantalla, el marine avanza entre troncos, dispara con violencia contenida, elimina enemigos ocultos en trincheras improvisadas y avanza como si ese arma fuera una extensión natural de su propia furia. Pero la realidad registrada, la fría e incómoda realidad de los informes e inventarios militares, revela algo completamente distinto. El fusil no era más que un elemento marginal, representando menos del 2% de todas las armas de infantería utilizadas en operaciones terrestres. Aún así, las películas, series y juegos han elevado este instrumento de nicho al estatus de símbolo nacional, creando una mitología que nunca ha existido en el campo de batalla. La fuerza de este mito nació en el periodo de posguerra, cuando Estados Unidos buscaba construir narrativas heroicas que hicieran comprensible para el público civil la brutalidad del combate en las islas del Pacífico.
y pocas imágenes eran tan cinematográficas como el corto, seco y devastador disparo de una escopeta en interiores. El arma encajaba perfectamente en el vocabulario visual del cine. Impacto inmediato, fragmentación visible, acción concentrada a pocos metros, todo ello transmitiendo la sensación de proximidad y urgencia que a los guionistas les encantaba explorar. Así, la escopeta llegó a representar la figura del marine intrépido que avanzaba por pasillos estrechos, entraba en cuevas, limpiaba búnkeres y enfrentaba al enemigo con puro valor, aunque tales escenas hubieran sido raras en la vida real. La mitología creció aún más en los años 80 y 90, cuando Hollywood consolidó el arquetipo del soldado hipercompetente, y la escopeta, simple, brutal, directa, se convirtió en el símbolo perfecto de una narrativa que prefería la intensidad a la precisión histórica. El mismo proceso ocurrió en los videojuegos. Los títulos de disparos en primera persona adoptaron la escopeta como arma estándar para el combate cuerpo a cuerpo, ignorando por completo sus limitaciones logísticas y su uso casi simbólico en el frente real. La cultura popular, a diferencia de los registros militares, necesitaba armas que se sintieran poderosas, rápidas e icónicas, y ninguna arma representaba mejor esta estética que la escopeta, aunque su relevancia fuera estadísticamente mínima. La fascinación se intensificó cuando los directores se dieron cuenta de que la dispersión de perdigones permitía coreografías dramáticas, con enemigos lanzados hacia atrás o cayendo simultáneamente, creando la impresión de que el arma era capaz de dominar cualquier situación. Pero en la práctica, rara vez se utilizaba en robos directos. Su papel real era mucho más mundano, limitado a patrullas de seguridad y guardias nocturnas. La brecha entre lo que Hollywood mostraba y lo que realmente ocurría en el campo de batalla se hizo tan grande que muchos veteranos se sorprendieron al ver a los espectadores describir la escopeta como el arma clásica de la jungla. De hecho, cuando enfrentamos la ficción con números, la discrepancia se vuelve imposible de ignorar. La escopeta no fue decisiva en Guadalcanal, no fue fundamental en Tarawa, no fue decisiva en Peleliu, y pasó prácticamente desapercibida en Iwo Jima y Okinawa. En un momento como este, merece la pena detenerse por un hecho aún más revelador, a menudo olvidado en las reconstrucciones cinematográficas. La producción estadounidense de fusiles Garand durante la guerra superó los 5 millones de unidades, mientras que la producción de fusiles militares no alcanzó ni una décima parte de esa cifra. Si esta diferencia te sorprende, comenta Gana la logística. Es precisamente esta asimetría la que hace que la mitología sea tan irónica. Lo que Hollywood elevó a símbolo no fue lo que definía el combate real. El verdadero poder estadounidense no residía en la escopeta teatral, sino en la maquinaria industrial que alimentaba fusiles semiautomáticos, ametralladoras ligeras, lanzallamas y morteros, armas documentadas, citadas repetidamente por veteranos y estudiadas por enemigos. La escopeta, a su vez, permaneció en un terreno nebuloso entre lo útil y lo olvidable, presente en las fotos de propaganda, pero ausente en los documentos que realmente importaban. Este proceso de distorsión narrativa no ocurrió por casualidad. Siguió un fenómeno más amplio, la transformación de la guerra en un espectáculo visual. La escopeta era perfecta para esto, ya que enfocaba su fuerza en impactos cercanos y dramáticamente visibles, algo que funcionaba bien en lenguaje cinematográfico. Además, era un arma fácilmente reconocible, común en la imaginación civil estadounidense, y por ello se convirtió en un símbolo accesible, lo suficientemente familiar como para crear una identificación inmediata. Era un mito conveniente, y por eso persistió. Pero cuando miramos el conjunto de datos, las entrevistas, los registros y la propia doctrina militar, queda claro que este mito ocultaba una realidad mucho más compleja y reveladora. La escopeta fracasó no por falta de poder, sino porque la guerra le exigía algo que no podía ofrecer: coherencia. Era un arma que funcionaba mejor en una película que en la húmeda selva del Pacífico. Y es en este punto cuando la mitología americana encuentra su límite. El cine puede moldear percepciones, pero no puede cambiar el hecho de que, mientras la escopeta ganaba fuerza en pantalla, otra arma, mucho menos cinematográfica, pero infinitamente más fiable, consolidaba su dominio absoluto en el campo de batalla. Y precisamente esta arma, silenciosa en la cultura popular pero decisiva en la guerra real, será el foco de la siguiente parte.
La infantería japonesa vio por primera vez lo improbable en una noche calurosa de 1942, cuando el extraño sonido metálico y abrupto de la acción de una bomba se propagó en la oscuridad como un crujido indetectable. Los soldados, entrenados para reconocer el clic del Garand, el rugido del bar o el rugido lejano de un lanzallamas, no sabían qué hacer ante ese ruido áspero que precedió a una breve y devastadora explosión, que se extendió como si el aire mismo hubiera explotado en fragmentos de 1900 tamaños. Plomo. Para hombres entrenados en un sistema que glorificaba la proximidad, que enseñaba que el combate real ocurría cuando la hoja tocaba el cuerpo, la sensación de ver a compañeros caer sin poder ver al agresor o la trayectoria del ataque, subvertía todo lo que sabían, porque el fusil no ofrecía lógica. No había rastro, no había trayectoria predecible, solo un impacto repentino. Aún así, cuando los funcionarios japoneses registraron sus informes, clasificaron estos encuentros como incidentes anómalos, resultado de emboscadas exitosas o de posiciones estadounidenses particularmente fortificadas. Para ellos, no había un nuevo paradigma de combate, solo azar. Esto se debía a que, dentro del pensamiento militar japonés, la guerra era una ecuación de resistencia y moral, no una saturación de potencia de fuego. Esperaban encontrar un poder industrial superior. Conocían la existencia de ametralladoras M1919. Conocían el alcance de los cañones de campaña estadounidenses. Reconocían la amenaza constante de la aviación naval, pero no concebían que un arma de dispersión corta tuviera relevancia estratégica. En las primeras patrullas nocturnas que se enfrentaron en Guadalcanal, observaron que el fuego de escopeta funcionaba como barreras instantáneas, capaces de romper el ritmo del avance de todo un grupo, pero esto se interpretó como una peculiaridad de proximidad, algo que podía eludirse manteniendo mayor distancia o ajustando el tiempo de infiltración. Los relatos de los supervivientes muestran otra dimensión. Había miedo, había confusión, pero no había respeto técnico. Muchos creían que los estadounidenses usaban algún arma improvisada, quizás adaptada apresuradamente para operar en la selva, algo no replicable ni estandarizado. Esta percepción se reforzó con dos factores decisivos. Primero, la baja frecuencia de los encuentros directos con escopetas. Como ya se ha visto, representaban menos del 2% del arsenal estadounidense, y cuando fallaban por humedad, ni siquiera se usaban. Segundo, el hecho de que en la mayoría de los enfrentamientos, lo que realmente devastó a las unidades japonesas fue el arsenal pesado, artillería naval, fuego de cañones de 75 milímetros, bombardeos de morteros y ataques aéreos. Así, incluso cuando el fusil demostró su potencial absoluto, como en la defensa de perímetros avanzados, cuando cada disparo podía repeler a 3 o 4 infiltrados, su participación se diluyó ante la escala industrial de las armas que realmente definieron la campaña. En los interrogatorios posteriores a la guerra realizados por el ejército estadounidense, los oficiales japoneses repetían un patrón, reconocían el poder de fuego estadounidense en su conjunto, temían las ráfagas de ametralladoras .30, describían el impacto psicológico de los lanzallamas, pero no mencionaban las escopetas. No porque no los hubieran encontrado, sino porque para ellos, el arma no cambiaba el curso de una batalla. Se percibía como una herramienta circunstancial, peligrosa en emboscadas, pero incapaz de influir en una ofensiva o impedir un avance coordinado. Esta diferencia de percepción revela algo más profundo sobre el encuentro entre la doctrina japonesa y la tecnología estadounidense. Japón entendía la guerra como un duelo de desgaste moral, mientras que Estados Unidos la veía como un cálculo industrial. Y en este cálculo, el fusil nunca ocupó un lugar central. Cuando los pelotones japoneses reportaron pérdidas por fuego a corta distancia, la interpretación fue que habían sido sorprendidos, no que se enfrentaran a un arma con capacidad táctica específica. Incluso en la batalla de Tenaru, donde el uso de escopetas aparece puntualmente en los registros estadounidenses, los japoneses atribuyeron su derrota únicamente a las ametralladoras Browning refrigeradas por agua y a los cañones antitanque de 37 milímetros. La total ausencia de reconocimiento doctrinal de la escopeta es reveladora, muestra que, incluso cuando Japón se sorprendió por lo inesperado, no vio una amenaza que exigiera una respuesta. En última instancia, esta reacción expone la paradoja central de este arma en el Pacífico. Fue devastador, pero raro, poderoso,
pero inconsistente, temida por quienes la enfrentaron en metros finales, pero irrelevante en las batallas que definieron islas enteras. Así, la infantería japonesa avanzó, enfrentándose a algo que no comprendían, pero que, para ellos, no merecía estudio. La guerra cambiaba a su alrededor, pero la doctrina seguía inmóvil. Y es precisamente esta inmovilidad la que revela el siguiente capítulo. Porque si la escopeta fue ignorada en el campo, su presencia en los arsenales planteó una pregunta desconcertante. ¿Por qué Estados Unidos produjo tantas armas que casi nunca usó? La respuesta empieza por la industria. Y la industria, a diferencia de la selva, no perdona. En las noches húmedas del Pacífico, cuando el frente parecía dormido y solo el sonido de insectos y lluvia llenaba el vacío, una presencia invisible dominaba el perímetro estadounidense. El centinela con el fusil calibre 12 en las manos. El Winchester modelo 97, que había enfrentado tantas dificultades en la selva durante operaciones ofensivas, encontró en los puntos de guardia el escenario perfecto para ejercer un tipo diferente de poder. No el poder estadístico de las bajas, sino el poder psicológico del miedo anticipado. Las posiciones perimetrales de los Marines estaban cuidadosamente distribuidas, conectadas por trincheras poco profundas y caminos improvisados, y en muchos de estos puntos, especialmente en las zonas consideradas más vulnerables a la infiltración japonesa, el arma de guardia elegida no era el Garand ni el Bar, sino la escopeta. Había una lógica clara detrás. El objetivo del centinela no era librar un duelo prolongado, sino impedir que el enemigo cruzara una línea invisible. A distancias inferiores a 20 metros, ningún fusil ofrecía la misma capacidad de interrupción instantánea que una carga de perdigones. Y los japoneses, que confiaban en tácticas de infiltración en pequeños grupos, acercándose en silencio, arrastrándose, usando cada tronco, cada sombra, cada raíz como cobertura, aprendieron la forma más brutal de que cuando ese sonido particular desgarraba el amanecer, el sonido de una acción de bomba siendo retirada y empujada hacia adelante, solo quedaban unos segundos entre el descubrimiento y el impacto. Relatos posteriores de interrogatorios muestran que algunos soldados japoneses llegaron a asociar este sonido con emboscadas inevitables en lugar de simples disparos. Para ellos, el crujido metálico de la escopeta significaba que el factor sorpresa había sido destruido, que la patrulla había sido detectada y que el defensor poseía un arma capaz de neutralizar a varios hombres de un solo disparo. Esto alteró la percepción subjetiva del riesgo. Acercarse a un perímetro donde se sospechaba la presencia de esta arma dejó de ser una maniobra de valor y se convirtió en un acto casi operativo de suicidio. En el lado estadounidense, esta dimensión psicológica se entendía, aunque rara vez se registrara en documentos formales. Los oficiales de la compañía sabían que la escopeta era el arma ideal para cortar infiltraciones en sectores específicos, por lo que tendían a distribuirla entre centinelas considerados estables, disciplinados, capaces de mantener la calma y esperar el momento adecuado. La abundancia industrial estadounidense permitió este tipo de lujo táctico. Había poder de fuego de sobra. Mientras Japón necesitaba sacar el máximo provecho de cada fusil Arisaka, Estados Unidos podía dedicar escopetas exclusivamente a tareas de guardia, sin comprometer la dotación de fusiles y ametralladoras en las secciones de maniobra. Esto, en sí mismo, reflejaba la superioridad logística. Un arma tan especializada, con una función tan limitada, solo podía mantenerse a gran escala gracias a una máquina industrial que proporcionaba munición, repuestos y entrenamiento para equipos que nunca serían protagonistas de ofensivas. Sin embargo, el peso psicológico de esta arma iba más allá de su participación real en los combates. Los veteranos estadounidenses, al describir las noches de espera, solían mencionar la sensación aumentada de seguridad al saber que en ciertos momentos críticos había un hombre con una escopeta cubriendo los pasillos de acceso. Esta sensación venía de la certeza de que si el enemigo rompía la línea, recibiría una respuesta que no requiriera puntería precisa. Bastaba con estar en la dirección equivocada, en el momento equivocado. Para la infantería japonesa, este factor se tradujo en vacilación. Los informes de movimientos nocturnos muestran un patrón tímido de adaptación. Algunos pelotones comenzaron a evitar sectores donde habían sufrido bajas repentinas asociadas al fuego de dispersión, evitando secciones del perímetro o intentando infiltrarse en momentos aún más extremos, cerca del amanecer, cuando creían que la vigilia se agotaría. Pero de nuevo, nada de esto entró en la doctrina formal.
Esta guerra de nervios existía a nivel del soldado, no del manual. Un punto curioso es que la escopeta, en estos contextos, funcionaba casi como un arma psicológica en la zona, similar a un foco que nunca se encendía, pero cuya presencia inhibía el enfoque. Muchas patrullas japonesas regresaron sin contacto, no por falta de valor, sino porque no pudieron encontrar un paso viable que no implicara cruzar sectores donde sabían que el americano con la escopeta les esperaba. Esto también explica por qué el número de bajas directamente atribuidas a este armamento siguió siendo relativamente bajo. En muchos casos, el arma no disparaba, pero su reputación era suficiente para desviar la acción enemiga. La diferencia entre acción real y efecto psicológico, aquí, es fundamental. Mientras que el Garand y el Bar dominaban las narrativas por lo que realmente hacían, el fusil dominaba ese espacio específico para lo que podía hacer, incluso cuando no lo hacía. Y en la guerra, esta diferencia es enorme. Para los planificadores estadounidenses, mantener la escopeta en este papel de guardia tenía sentido dentro de una estructura de potencia de fuego más amplia. El país que produjo millones de fusiles y cientos de miles de ametralladoras podía permitirse tener armas dedicadas casi exclusivamente a la disuasión. La industria mantuvo ese miedo. Japón, en cambio, no pudo responder de la misma manera. Sus armas de infiltración eran las mismas que las usadas en combate abierto, y su doctrina no preveía un equivalente psicológico a corta distancia. La única alternativa era insistir en el riesgo, seguir intentando penetrar el perímetro, confiando en la oscuridad y la disciplina, incluso sabiendo que, en ciertos momentos, cualquier ruido innecesario activaría el gatillo de un arma que no necesitaba más de 2 segundos para convertir un avance completo en cuerpos en el suelo. Aún así, la historia demostraría que ni siquiera este papel de vigilante nocturno sería suficiente para fijar el fusil en el centro de la memoria de la guerra. Permanecería, como arma de guardia, relegada a la sombra de los grandes sistemas de armas que realmente definieron el curso de las campañas. Pero mientras tanto, una nueva escena se asomaba en el horizonte, lejos de la selva, donde el hormigón sustituía al barro, y los muros estrechos parecían hechos a medida para el regreso de la escopeta al primer plano. Las calles derruidas de una ciudad llamada Manila, donde Estados Unidos creyó por un momento que por fin había encontrado el escenario perfecto para demostrar todo lo que esta arma prometía en teoría. Cuando la batalla por Manila comenzó a escalar hasta convertirse en una guerra callejera en 1945, muchos funcionarios estadounidenses creyeron, por un breve momento, que la escopeta calibre 12 finalmente encontraría el escenario para el que parecía haber sido diseñada en teoría. A diferencia de la selva, no había barro que consumiera cartuchos ni vegetación que bloqueara las líneas de visión. Había pasillos estrechos, puertas cerradas, escaleras oscuras y combates a pocos metros, en los que un solo disparo bien colocado podía decidir quién saldría vivo de una habitación. Las tropas del 37º Regimiento de Infantería del Sexto Ejército comenzaron a usar la escopeta de forma más agresiva, intentando usarla no solo como torreta, sino como herramienta de desguaz. El soldado avanzó por el pasillo, otro cubrió su flanco con un fusil, y el hombre de la escopeta fue el primero en entrar en habitaciones sospechosas, disparando una ráfaga de perdigones que barrieron todo lo que había dentro de su cono de dispersión. En casas parcialmente destruidas, sótanos improvisados y posiciones japonesas adaptadas a edificios civiles, esta combinación parecía lógica. La industria estadounidense había producido miles de escopetas. El entorno urbano ofrecía exactamente la distancia a la que su poder era abrumador. La doctrina táctica, presionada por la necesidad de desalojar a los defensores atrincherados, buscaba alternativas a la artillería pesada, que destruía tanto al enemigo como la ciudad que iba a ser liberada. El problema era que, a medida que avanzaban las operaciones, las limitaciones estructurales del arma empezaron a imponerse con la misma fuerza con la que sus primeros éxitos habían impresionado. Cada escopeta llevaba solo 5 o 6 cartuchos en el tubo, más uno en la recámara, lo que significaba que tras 2 o 3 disparos en un entorno cerrado, el tirador tenía que recargar bajo un riesgo extremo, a menudo expuesto en la puerta o en medio de una escalera. En combates urbanos, donde el enemigo podía esconderse tras cualquier muro, cada segundo perdido al meter cartuchos en el arma representaba una oportunidad de muerte.
La teoría del limpiador de habitación mostraba su fragilidad cuando se enfrentaba al ritmo real de la batalla. La logística, a su vez, siguió dictando la jerarquía de prioridades. Mientras que los cartuchos de fusil se producían en decenas de miles de millones y se distribuían globalmente, la munición de escopeta permanecía en volúmenes mucho menores, apta para roles especializados pero incapaz de mantener un disparo continuo en operaciones de limpieza prolongadas. En ciertos momentos de Manila, las unidades informaron de la necesidad de racionar el uso de la escopeta, reservándola para situaciones consideradas críticas, lo que, en la práctica, significaba que dejaba de ser un arma de asalto estándar y volvía a ser una pieza complementaria. En la guerra callejera, el peso también se convirtió en un factor. El soldado que llevaba una escopeta tenía que llevar cartuchos voluminosos, que ocupaban más espacio en su cinturón y bolsas que la misma cantidad de munición de fusil. Esto limitaba tanto su autonomía como su flexibilidad de maniobra. El mando, al comparar la eficiencia global de las armas, vio claramente que el fusil semiautomático M1 Garand, con su cargador de 8 cartuchos y munición mucho más compacta, era capaz de mantener un flujo de fuego más constante en combates prolongados, sin requerir pausas tan frecuentes para recargar. Además, los combates en las calles de Manila evidenciaron una astuta adaptación por parte de los defensores japoneses. En lugar de ser sorprendidos en espacios abiertos dentro de las casas, se retiraron a posiciones atrincheradas, colocaron obstáculos físicos en los pasillos, crearon campos de tiro cruzados y explotaron la verticalidad de los edificios. Esto obligó a los estadounidenses a luchar, a menudo a distancias un poco mayores que el ideal de la escopeta, reduciendo su ventaja bruta. Un fusil podía alcanzar a un enemigo que disparara desde una ventana a 30 metros. La escopeta, en cambio, perdió parte de su densidad de impacto a medida que el patrón de dispersión se abría. Así, la promesa idealizada de que el entorno urbano sería el absoluto reino de la escala 12 comenzó a desmoronarse en la fricción diaria de la realidad. En los informes posteriores a la acción, los agentes reconocieron la utilidad del fusil en situaciones específicas: emboscadas en callejones, defensa de escaleras, control de prisioneros en zonas confinadas. Pero al evaluar el armamento que sostuvo el ataque en varios bloques, la conclusión fue inequívoca. Fusiles, subfusiles y armas automáticas seguían siendo el esqueleto de la fuerza de combate. La escopeta, a pesar de su potencia de imagen e impacto inmediato, seguía siendo un músculo auxiliar, no una columna vertebral. La mayor ironía, sin embargo, estaba en el contraste entre lo que mostró este episodio y lo que la maquinaria industrial estadounidense era capaz de hacer. Estados Unidos podía producir escopetas y munición casi ilimitadamente, equipar unidades enteras con este armamento y desarrollarlo técnicamente para afrontar casi cualquier escenario. Pero la guerra no se trataba solo de capacidad manufacturera, se inclinaba ante la integración entre armas, doctrina, terreno y logística. En Manila, donde las calles destruidas y las estructuras derruidas parecían a primera vista el entorno perfecto para el resurgimiento de la escopeta, lo que prevaleció al final fue la misma lógica que se había impuesto en la selva. El arma funcionaba, pero el sistema de combate requería otra cosa. Cuando las ruinas de la ciudad finalmente quedaron en silencio, el frío registro de las acciones hablaba mucho más de fuego coordinado de artillería, de avances metódicos con fusiles y ametralladoras, del uso creciente de lanzallamas y cargas explosivas, que de asaltos liderados con escopetas. Y, sin embargo, la imagen del soldado avanzando con una pistola calibre 12 en la mano seguiría dominando la imaginación popular, mucho más que la de la infantería sudada y agotada, turnándose para disparar a Garand en medio del hormigón roto. Si la guerra urbana no lograba consolidar el fusil como arma principal, quedaba una última esperanza teórica para el calibre 12. Las islas fortificadas, donde túneles, cuevas y posiciones incrustadas en el suelo podrían, en teoría, ofrecer el escenario definitivo, en el que un disparo devastador desde unos metros de distancia marcaría toda la diferencia. Era el siguiente capítulo del conflicto, y tenía un nombre grabado en ceniza volcánica: Iwo Jima. En Iwo Jima, la escopeta calibre 12 no tuvo su enfrentamiento final con el enemigo japonés, sino con el propio terreno. La isla no era una jungla ni una ciudad.
Era un bloque de ceniza volcánica, arena negra y roca excavada por kilómetros de túneles. Cuando los marines desembarcaron en febrero de 1945, trajeron consigo un arsenal teórico que incluía hasta 918 fusiles distribuidos entre las 3 divisiones, cifras autorizadas en las tablas organizativas que sugerían un papel activo para el cañón calibre 12 en combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, en la práctica, la geografía de Iwo Jima ha convertido esta arma en un anacronismo en medio del campo de batalla moderno. La ceniza volcánica penetraba todo: bisagras, mecanismos, cargadores, hebillas, calzones. La acción de bombeo del Winchester modelo 97, diseñada para funcionar incluso en condiciones adversas, se veía obligada a operar en un polvo denso que se pegaba como polvo abrasivo, mezclando sudor, aceite y partículas metálicas. Cada retroceso, cada avance del cerrojo arrastraba esta mezcla consigo, acelerando el desgaste y aumentando la probabilidad de atascamiento. Y mientras el cañón luchaba contra el terreno, el enemigo había desaparecido de la superficie. El ejército imperial japonés, bajo la dirección de Tadamichi Kuribayashi, no esperó a los estadounidenses en la playa. Se escondió dentro de la isla. En lugar de líneas de trincheras expuestas, los marines encontraron bocas de cuevas, nidos de búnker incrustados en el suelo, posiciones de tiro interconectadas por túneles que permitían al defensor emerger, disparar y desaparecer antes de que fuera posible responder a corta distancia. En teoría, la escopeta era letal en pasillos estrechos. En Iwo Jima, estos corredores pertenecían a los japoneses, y los estadounidenses no entraron con armas en mano, entraron con lanzallamas y cargas demolidoras. La doctrina adaptada a la isla colocó rápidamente el lanzallamas M2, los tanques Sherman con lanzallamas acoplados y las cargas de TNT en el centro de la táctica de reducción de posición. La escopeta, a su vez, no encontró un lugar natural en este sistema. No había la tradicional limpieza de la casa, ni combates de habitación en habitación. Había cuevas selladas basadas en fuego líquido y explosiones que derrumbaron techos enteros. El cañón, que necesitaba una línea de fuego a pocos metros, solo podía ver frentes rocosas y grietas demasiado estrechas incluso para que pasara un hombre de pie. La realidad era cruel. El arma adecuada, en el lugar equivocado, no significaba prácticamente nada. Y esta insignificancia era aún más evidente al observar la aritmética logística detrás de cada metro conquistado. Iwo Jima consumió decenas de miles de galones de combustible para lanzallamas, cientos de toneladas de munición de artillería y enormes cantidades de proyectiles de fusil y ametralladora. La munición de escopeta, en cambio, apenas aparecía en los informes de gastos. En un momento de la campaña, se calculó que la prioridad de carga en las embarcaciones de desembarco debía distribuirse casi por completo entre munición de fusil, morteros, explosivos y suministros médicos. Cada caja de cartuchos de escopeta, voluminosa y pesada, competía directamente con cajas de munición .30-06 y cinturones de ametralladora que se usarían en prácticamente todos los frentes. Aquí es donde un número ayuda a medir el lugar real de la escopeta en la guerra. Mientras que la producción de escopetas militares estadounidenses fue de poco más de 100.000 unidades durante la guerra, la de los rifles Garand superó los 5 millones. Si esta diferencia te sorprende, comenta, gana la logística. En términos prácticos, la planificación de combate en Iwo Jima convergió en lo que ofrecía el mayor retorno táctico por kilogramo transportado, y el calibre 12 perdió ese concurso. Los comandantes sabían que en un terreno donde el enemigo estaba enterrado, era necesario excavar con fuego y explosivos, no con plomo disperso. Incluso cuando la escopeta aterrizaba, a menudo se mantenía en los depósitos avanzados, usados ocasionalmente para la seguridad perimetral en regiones menos activas, o para tareas auxiliares como custodiar prisioneros y controlar áreas ya pacificadas. Mientras tanto, los marines que subían las laderas hacia el monte Suribachi llevaban Garands, bars y lanzallamas, no escopetas. La famosa imagen de la bandera izada en la cima de la montaña consolidaba visualmente lo que ya estaba definido en la realidad. El símbolo de la victoria estadounidense no era un hombre con una pistola calibre 12 en las manos, sino un grupo exhausto sostenido por fusiles regulares. Desde el punto de vista japonés, la escopeta seguía inexistente como amenaza estratégica. La defensa de Iwo Jima estaba diseñada para enfrentarse a la abrumadora artillería naval.
bombardeos aéreos continuos y avances de infantería apoyados por tanques. El plan de Kuribayashi no se centraba en armas de corto alcance. Se basaba en hacer que el invasor pagara cada metro con sangre, mediante fuego cruzado y la imposibilidad de localizar con precisión los cañones de las balas. En este contexto, si existían o no fusiles en el arsenal enemigo era irrelevante. La isla se había transformado en una máquina de fricción, no en un escenario para duelos cerrados. La derrota de Perdigones en Iwo Jima, por tanto, no fue solo táctica, sino simbólica. Mostró que ni siquiera la capacidad industrial estadounidense, capaz de inundar almacenes con todo tipo de armas, podía transformar una herramienta de nicho en un protagonista cuando el terreno y la doctrina enemigos apuntaban a otro tipo de combate. El fusil no falló por ser débil, fracasó porque no tenía dónde existir. Y sin embargo, incluso ante esta evidencia, el equipo de producción seguía girando, enviando más cañones, más modelos, más munición a frentes donde el frío cálculo de peso, volumen y aplicabilidad empezó a condenar silenciosamente al calibre 12. Es esta matemática invisible, la del espacio que ocupa una caja de cartuchos en un barco, la diferencia de peso entre la munición de escopeta y de fusil, el número de disparos que cada soldado puede llevar, la que, en la siguiente parte, revelará por qué la victoria estadounidense en el Pacífico fue mucho menos sobre armas icónicas y mucho más sobre una dictadura silenciosa ejercida por la logística. Para entender por qué el fusil calibre 12 nunca dejó el papel de apoyo en la Guerra del Pacífico, hay que salir de la trinchera y mirar las bodegas de los barcos, los depósitos delanteros y las mochilas de los fusileros. La guerra no solo se decidió mediante disparos. Se decidía qué cabía o no en una LCVP, el peso que un hombre podía llevar durante una marcha de barro hasta la cintura, la cantidad de munición que un comandante de pelotón podía justificar en un informe de requisición. Un cartucho de escopeta calibre 12 ocupaba, de media, casi 3 veces el volumen de un cartucho de rifle .3006 y pesaba significativamente más. Esto significa, en la práctica, que en el espacio y peso en el que un marine podía llevar 80 o 100 cartuchos de fusil, llevaba algo más de 30 o 40 cartuchos de escopeta. En un conflicto de selvas, montañas e islas, donde el reabastecimiento era incierto, y cada desembarco podía ser el último antes de días de combate continuo, esta diferencia dejó de ser un detalle sino una sentencia logística. Los planificadores estadounidenses, por mucho que admiraran la letalidad de los perdigones a corta distancia, tuvieron que lidiar con las frías matemáticas del espacio. Una lancha de desembarco con capacidad limitada debía transportar hombres, agua, comida, munición de fusil, cinturones de ametralladora, granadas, morteros, radios, combustible. En medio de este universo comprimido, grandes cajas de cartuchos de escopeta competían directamente con munición que se usaría en todo momento, en todas las fases de la operación. No fue difícil elegir qué sacrificar. En los informes de suministros, esto aparecía discreta pero constantemente. Munición de fusil con máxima prioridad, ametralladora justo debajo, morteros y artillería en posición crítica, escopeta en volúmenes suficientes para funciones especiales. Traducción. El arma se trataba cada vez más como una herramienta de ocasiones, y no como un elemento estructural de potencia de fuego. En tierra, el efecto era aún más visible. Un marín con Garand podría mantener el fuego mucho más tiempo, con menos peso y mayor alcance. Un francotirador con bar llevaba cintas de munición que le convertían en el eje central de toda la maniobra de la escuadra. El hombre con el rifle, en cambio, se convirtió en rehén de cada cartucho que guardaba en el bolsillo. Cada disparo tenía que estar pensado, porque el reabastecimiento no estaba garantizado. En operaciones prolongadas, especialmente en islas lejanas con líneas de suministro vulnerables, la munición de escopeta se racionaba o simplemente se dejaba atrás en favor de lo que valía más por kilogramo. La superioridad industrial estadounidense, capaz de fabricar millones de unidades de munición al mes, no eliminó esta ecuación, solo la desplazó. El problema no era producir, era transportar, reponer, proteger de la humedad y ponerlo en las manos adecuadas en el momento adecuado. Incluso cuando la munición de papel fue reemplazada tardíamente por cartuchos de latón M19, resistentes al agua y más fiables en un clima tropical, el peso y el volumen se mantuvieron igual.
El error que condenó a la escopeta no fue técnico, sino logístico. El arma funcionaba, la munición finalmente funcionaba, pero el sistema de guerra más amplio decía que costaba demasiado espacio para el retorno que ofrecía. La ironía es evidente. La misma industria que podía producir más acero en un mes que Japón no podía hacer espacio para convertir la escopeta en protagonista, porque la guerra demostraba, cada día, que los fusiles semiautomáticos y las ametralladoras eran inversiones mucho más eficientes. Mientras Japón luchaba por alimentar a sus hombres con proyectiles básicos, Estados Unidos debatía qué arma especial valía la pena poner en la cubierta de un barco. Y en este debate, el rifle siempre perdía. Perdió en comparación con el Thompson, que ofrecía una cadencia alta con munición más compacta. Perdió frente al Garand, que combinaba alcance, precisión y volumen de fuego. Perdió frente a la Bar, que consolidó la doctrina básica de fuego del escuadrón. Y sobre todo, era secundaria a la lógica misma de una guerra librada en cadenas de islas, en la que cada kilogramo de carga debía justificar su impacto estratégico. En muchos batallones, incluso cuando la dotación teórica autorizaba decenas de escopetas, la realidad era diferente. Se almacenaban en los depósitos de la compañía, siendo desenvainadas solo para tareas específicas, mientras que los fusiles ocupaban el lugar natural en las patrullas que realmente importaban. Los veteranos recordarían, años después, que muchas escopetas nunca vieron acción, no por falta de oportunidad, sino porque nadie quería ceder munición valiosa para alimentarse. La escopeta empezó entonces a ocupar un curioso espacio simbólico, demasiado poderosa para ser descartada oficialmente, demasiado incómoda para ser favorecida en la práctica. Un lujo logístico que la guerra, cada vez más, se negaba a pagar. Y es precisamente en este punto cuando la historia adquiere una capa adicional de ironía. Mientras que Estados Unidos, con toda su capacidad industrial, tuvo dificultades para justificar el uso generalizado de la escopeta, otros países en guerra, con recursos mucho más limitados, simplemente la ignoraron desde el principio, no por falta de tecnología, sino por una interpretación diferente de coste y beneficio. La pregunta que inevitablemente surge es sencilla. Si el arma era teóricamente tan devastadora, ¿por qué las otras potencias simplemente decidieron prescindir de ella? La respuesta está en la siguiente parte, donde la mirada se aparta del Pacífico y se dirige a Londres, Moscú, Chongqing y Canberra, revelando que la escopeta, al final, no era solo un problema estadounidense. Era un lujo que casi nadie más quería comprar. Desde fuera, la fascinación estadounidense por la escopeta calibre 12 parecía, para muchas otras naciones beligerantes, más un capricho de abundancia industrial que una necesidad táctica real. Los británicos, australianos, soviéticos y chinos pasaron los mismos años de combate sin echar de menos este tipo de arma a gran escala, y esta elección no fue resultado de la ignorancia, sino de diferentes prioridades doctrinales y logísticas. El ejército británico, por ejemplo, que luchó en campañas en la jungla de Birmania y Malasia, se enfrentó a combates cuerpo a cuerpo que dependían casi exclusivamente del fusil Lee Enfield, ametralladoras ligeras Bren y más tarde subfusiles Sten. Para Londres, la solución a la guerra inminente no residía en un arma adaptada para dispersar cazas, sino en una combinación de fuego rápido y coordinación interseccional. La doctrina británica de fuego base y maniobra requería armas que pudieran suprimir y atacar con precisión a medias distancias, y en esto el fusil no ofrecía nada que compensara su peso y poca autonomía. Los australianos, que lucharon en condiciones de selva tan duras como las del Pacífico americano, siguieron un camino similar. Adoptaron fusiles robustos de cerrojo, algunas subfusiles y convirtieron al Bren en el corazón de su infantería. Incluso cuando enviaban unidades a entornos donde la escopeta teóricamente podía brillar, como emboscadas en calles estrechos, preferían armas que se integraran mejor con el resto del arsenal. No había interés en crear una casta de armamento que requiriera su propia cadena de munición, entrenamiento específico y ajustes logísticos que, en su opinión, no se pagaban por sí mismos en el terreno. En el frente oriental, la Unión Soviética se enfrentó a combates urbanos extremos en Stalingrado y combates de proximidad en bosques, aldeas y ruinas, pero no adoptó el fusil. En su lugar, apostó por subfusiles PPSH-41 y PPS-43, capaces de disparar ráfagas de munición de 7,62 mm a un ritmo muy alto,
alimentados por tambores o cargadores simples que podían producirse en masa con la rudeza típica de la industria soviética. La lógica de Moscú era clara: saturar al enemigo con fuego continuo, no con disparos aislados de alto impacto. La misma visión impactó el combate chino, librado durante años contra el ejército imperial japonés, en el que las fuerzas nacionalistas y comunistas favorecían armas que pudieran alimentarse con munición estandarizada y obtenerse de múltiples fuentes, a menudo capturadas. Para ellos, la idea de mantener un armamento dependiente de cartuchos voluminosos, difíciles de transportar en largas marchas y vulnerable a la humedad, rozaba lo absurdo. Incluso Alemania, que a principios del siglo XX había sufrido en las trincheras por el uso estadounidense de escopetas durante la Primera Guerra Mundial, no invirtió seriamente en convertir la calibre 12 en un arma de infantería durante la Segunda Guerra Mundial. Prefirió desarrollar la MP-40, la MG-34, la MG-42 y más tarde la Sturmgewehr 44, todos proyectos destinados a un único objetivo: maximizar el control de tiro a distancias entre 50 y 400 metros. La perspectiva alemana sobre el combate cuerpo a cuerpo no veía valor en un arma que mataba bien a 10 yardas, pero que se volvió casi irrelevante más allá de eso. En todos estos casos, británico, australiano, soviético, chino y alemán, el denominador común era uno: la preferencia por sistemas que integraran alcance, cadencia y compatibilidad logística en una sola plataforma. La escopeta, por devastadora que fuera a corta distancia, era un arma que rompía esta síntesis. Requería cajas específicas de munición, ocupaba espacio crucial en barcos y camiones, obligaba a crear nichos de entrenamiento y, lo más grave de todo, ofrecía el máximo rendimiento solo en escenarios que rara vez eran estándar en combates modernos, cada vez más dominados por fuego cruzado, apoyo de artillería y ametralladoras de apoyo. Estados Unidos, con su capacidad de producción casi ilimitada, pudo ignorar parte de esta lógica y experimentar. Fabricaron decenas de miles de fusiles militares, entrenaron unidades de marines para usarlos, crearon manuales específicos y los enviaron a frentes lejanos creyendo que la versatilidad del arma justificaría la inversión. Pero, al comparar su doctrina con la de otras potencias, es evidente que esta apuesta tenía tanto que ver con la táctica como con el uso del excedente industrial. La escopeta ya era un producto consolidado en el mercado civil estadounidense, con líneas de producción maduras y baratas. Convertirlo en un arma de guerra parecía, sobre el papel, una solución inteligente. Los demás países no tenían esa misma relación cultural y productiva con el calibre 12, por lo que interpretaban el campo de batalla con más frialdad. Para ellos, el combate cuerpo a cuerpo era función de ametralladoras ligeras, subfusiles y granadas, no escopetas. Esta visión internacional arroja luz sobre el carácter profundamente estadounidense de la elección de la escopeta como arma militar. Fue una decisión que mezcló identidad nacional, industria y cierta creencia en la adaptabilidad de las herramientas existentes. Vista desde la oficina de un planificador británico o soviético, esta elección sonaba a un desperdicio calculado. Visto desde el banco de un ingeniero estadounidense, parecía la cima del pragmatismo. La guerra, sin embargo, no se juzga por intenciones, sino por resultados, y estos resultados empezarían a aparecer en las cifras secas de los informes de producción, consumo y combate. En ellas, quedaría claro que, mientras otras naciones apostaban por armas que se convirtieron en protagonistas indiscutibles de su doctrina, Estados Unidos había reservado para la escopeta un papel que la retórica no podía mantener frente a las estadísticas. Y es precisamente en la colisión entre mito, intención y datos en bruto donde entrará la siguiente parte, al enfrentarse a una pregunta incómoda: ¿cuántos fusiles se produjeron? ¿Cuántos lucharon realmente? ¿Y cuántos pasaron la guerra almacenados en almacenes, sirviendo más al orgullo industrial que al verdadero fuego de la infantería? Cuando terminó la guerra en el Pacífico, los archivos estadounidenses contenían una verdad que ninguna película de Hollywood tuvo el valor de afrontar. La escopeta calibre 12 casi no existía en las estadísticas que realmente importaban. Las hojas de cálculo de munición gastada, los informes de bajas, los estudios de eficacia de armas ligeras mencionaban ametralladoras, fusiles, morteros, lanzallamas, pero rara vez reservaban una columna específica para el viejo cañón de bombas.
Oficialmente, el ejército y la marina habían adquirido alrededor de 100.000 escopetas militares, añadiendo Winchesters modelo 97, modelo 12 y copias de otros fabricantes. En la práctica, la pregunta persistente era, ¿cuántos, de hecho, marcaron la diferencia en el campo de batalla? Para encontrar esta respuesta, es necesario seguir la fría pista de los documentos administrativos, donde la guerra deja de ser heroísmo y pasa a ser contabilidad. Libros de armería, registros de mantenimiento, solicitudes de piezas de repuesto, formularios de desecho. En ellos, el patrón se repite de forma casi monótona. Los fusiles necesitan reparaciones constantes. Se reemplazan los cañones de ametralladora, se cambian los muelles Garand. Los mecanismos VAR requieren limpieza y ajuste. Las escopetas, en cambio, parecen pequeñas, a menudo vinculadas no al desgaste del combate, sino a la corrosión de un almacenamiento prolongado. Es como si la mayoría de ellos hubieran pasado la guerra apoyados en ellos, guardados en estanterías de madera, custodiando almacenes y muelles, en lugar de acompañar a los hombres que cruzaban barro, selva, ceniza volcánica y hormigón roto. Los registros de munición cuentan la misma historia desde otro ángulo. Divisiones enteras requisaron, para una campaña, millones de proyectiles de fusil, cientos de miles de municiones de ametralladora, decenas de miles de proyectiles de mortero. Los pedidos de cartuchos calibre 12, en cambio, llegan en cantidades modestas, casi tímidas, a menudo vinculadas a la instrucción, no a las operaciones. Cuando se comparan estas cifras con la asignación teórica de 306 fusiles por división de fusileros, la conclusión resulta incómoda. La gran mayoría de estos cañones nunca cumplieron durante más de unos minutos la función para la que habían sido diseñados y exaltados en los manuales. Aparece en fotografías, en extractos de instrucción, en ejercicios de tiro en la selva, pero desaparece cuando la guerra se traduce en tablas de consumo, en curvas de probabilidad de éxito, en estadísticas de bajas. El análisis de posguerra, realizado por organismos como la Sección de Investigación Operativa, produjo informes detallados sobre casi todo: eficiencia de la artillería naval, dispersión de morteros, consumo de munición de fusil, impacto de ametralladoras pesadas en asaltos frontales, uso de lanzallamas en cuevas. Pero no hay ningún estudio importante en los archivos dedicado exclusivamente a la escopeta, ninguna tabla comparando proyectiles de perdigones con granadas de mano, ni un intento sistemático de cuantificar cuántos enemigos fueron realmente masacrados por un arma que la cultura popular convertiría décadas después en protagonista. En cambio, el rastro de la escopeta aparece en notas marginales. Una unidad informa que era útil en vigilias nocturnas, otra menciona su uso en emboscadas cortas, una tercera indica que se prefería para custodiar prisioneros, más por la amenaza psicológica que por la necesidad de disparar. Cuando se entrevista a los veteranos, muchos admiten haber visto escopetas en su división, pocos recuerdan llevarlas, y casi ninguno puede asociarlas con una acción decisiva que cambió el resultado de una pelea. Esta brutal distancia entre producción e impacto revela un aspecto poco discutido de la superioridad industrial estadounidense: la capacidad de fabricar mucho más de lo que la guerra podría emplear realmente a nivel táctico. La industria podía entregar 100.000 escopetas sin un esfuerzo extraordinario, pero la doctrina, la logística y el terreno ofrecían espacio útil para solo una fracción de ellas. La ironía de esta historia es que la solución estaba ante ellos. No era la falta de poder del arma, ni la supuesta prohibición moral del enemigo, sino la ausencia de integración total entre lo que se producía en las fábricas y lo que podía sostenerse, día tras día, a punta de bayoneta. Si disfrutas viendo cómo los números desmontan los mitos de la guerra y revelan lo que realmente importaba en el campo de batalla, disfruta este vídeo y suscríbete. Es este apoyo el que te permite seguir profundizando en esos detalles que los guiones tradicionales prefieren ignorar. Al final, la imagen que emerge es incómoda pero clara. Los fusiles militares estadounidenses se produjeron a una escala respetable, se fotografiaron, entrenaron, distribuyeron, pero pasaron la mayor parte de la guerra disparando a objetivos de madera en campos de entrenamiento, y no a soldados japoneses escondidos en trincheras o cuevas. Los números en este caso no solo desmienten la narrativa popular, lo entierran bajo capas de membretes, sellos y firmas, recordándonos que en una guerra decidida por artillería, aviones
barcos y ametralladoras, la breve estampida de la calibre 12 era estadísticamente irrelevante. Pero es precisamente esta irrelevancia numérica la que hace que los siguientes datos sean aún más reveladores. A pesar de todo el esfuerzo estadounidense por llevar escopetas al frente, el ejército imperial japonés nunca escribió ni una sola línea de doctrina para enfrentarlos, como si supiera instintivamente que existían amenazas mucho mayores a temer. Mientras los funcionarios de Tokio llenaban páginas y páginas con recomendaciones sobre cómo sobrevivir al bombardeo naval, cómo dispersar tropas para reducir el impacto de las ametralladoras estadounidenses, cómo cavar posiciones profundas para resistir los lanzallamas, la escopeta simplemente no apareció, perdida en el ruido estadístico de una guerra en la que lo que realmente mataba no llegaba a 10 metros, sino de kilómetros. Y cuando esta perspectiva del enemigo finalmente se pone en escena, la historia del calibre 12 deja de ser un mito técnico y se revela como un retrato incómodo de lo que realmente importan las armas cuando una nación lucha por sobrevivir en la guerra. Para el ejército imperial japonés, la guerra en el Pacífico fue un ejercicio permanente de adaptación al poder de fuego estadounidense, y esta adaptación puede leerse como un mapa de las amenazas que realmente importaban. Cuando los bombardeos navales comenzaron a devastar posiciones costeras, surgieron rápidamente defensas en profundidad, con búnkeres en retirada, campos de tiro cruzados y el abandono deliberado de la idea de morir en la playa. Cuando aparecieron lanzallamas M2 y tanques con proyectores de fuego en Tarawa, Peleliu e Iwo Jima, la respuesta llegó en forma de túneles entrelazados, cuevas con múltiples salidas y divisiones internas que impedían que una sola bengala consumiera toda una guarnición. Ante las ametralladoras Browning y la artillería de campaña, los japoneses adoptaron trincheras inversas, agujeros de araña y posiciones en la ladera opuesta, aprovechando la topografía para reducir los ángulos de impacto. Incluso contra la aviación estadounidense hubo un intento de reaccionar, con redes de camuflaje, dispersión de depósitos y uso sistemático de la noche para el movimiento. En cada uno de estos casos, hay registros concretos, manuales revisados, órdenes de campaña, informes posteriores a la batalla, estudios preparados por oficiales que intentaron, dentro de sus limitaciones, entender cómo sobrevivir a un enemigo materialmente superior. Pero cuando uno busca alguna mención específica de rifles estadounidenses calibre 12 en esos mismos documentos, la respuesta es un silencio absoluto, ni en los cuadernos de instrucciones capturados tras la guerra, ni en los análisis preparados por el Estado Mayor japonés, ni en los interrogatorios de oficiales prisioneros. El fusil aparece como un arma que requirió contramedidas, un cambio de táctica o siquiera una nota al pie. Este vacío no es accidental, es, en sí mismo, una confesión de irrelevancia táctica. Japón no ignoró el calibre 12 por ingenuidad técnica, sino porque, al observar la amenaza en su conjunto, vio un enemigo que trajo barcos, portaaviones, bombarderos, ametralladoras en cantidad industrial y fusiles semiautomáticos a una escala sin precedentes. En tal escenario, un arma de nicho, restringida a ciertos puntos de guardia y a pocas emboscadas a corta distancia, no merecía un capítulo propio. La prueba de ello es el contraste con la reacción alemana en la Primera Guerra Mundial. Berlín protestó formalmente contra el uso de fusiles estadounidenses en las trincheras, argumentando que causaban sufrimiento innecesario, e incluso amenazó con fusilar a prisioneros capturados portando este tipo de arma. Japón, 30 años después, ante un adversario aún mejor armado, no desperdició ni papel ni tinta en este tema. Su preocupación eran las armas que saturaban el campo de batalla, no las que aparecían en incidentes aislados. Cuando fueron interrogados por los estadounidenses en el periodo de posguerra, muchos oficiales japoneses describieron en detalle el terror causado por los bombardeos navales, la sensación de impotencia ante la coordinación entre artillería, infantería y blindados, y la frustración de ver cómo se desmoronaban planes de defensa enteros bajo el peso de un enemigo que parecía quedarse sin munición. Sin embargo, ninguno de ellos citó las escopetas como factor determinante en ninguna operación. Para ellos, si algún soldado había muerto bajo perdigones, se diluía en un océano de muertes causadas por explosivos de alto calibre, proyectiles de fusil y ráfagas de ametralladora. Desde el punto de vista japonés, lo que definió la guerra fue la escala, no el tipo específico de proyectil a 10 metros de distancia.
Y esta interpretación, por muy dura que sea para el orgullo técnico de quienes diseñaron y produjeron el Winchester modelo 97, fue extremadamente racional. Saber que el enemigo podía fabricar 5 millones de fusiles Garand, miles de ametralladoras y abastecer portaaviones enteros con aviones significaba que la energía mental y doctrinal debía centrarse en las grandes fuerzas estructuradoras del campo de batalla. El calibre 12, incluso cuando sorprendió a una patrulla en medio de la selva o en una escalera oscura de Manila, no cambió el conjunto general. Para la mentalidad japonesa, acostumbrada a asociar la amenaza seria con todo lo que requería cambios a gran escala en ingeniería, fortificación o táctica, la ausencia de medidas específicas contra los fusiles era menos un descuido y más un diagnóstico. Ese arma no merecía el esfuerzo de estudiarla. Contrariamente a lo que sugieren muchas películas, no hubo pánico de los 12 en los puestos de mando japoneses, ni acalorados debates sobre cómo neutralizarlo. Más bien, había desesperación ante la artillería naval, resignación ante la superioridad aérea y un intento desesperado de extraer alguna ventaja de un terreno que, poco a poco, también se estaba convirtiendo en aliado de los estadounidenses. La sorpresa inicial que un soldado japonés pudo sentir al oír, por primera vez, el sonido de una acción de bombas pedaleando antes de un disparo devastador fue real, humana, de concreto. Pero desde un punto de vista estratégico, este asombro no se tradujo en doctrina. Y en la guerra, lo que no llega a la doctrina, no moldea el futuro. La ironía es que ese mismo silencio japonés, este casi total desinterés por la escopeta, contrastaría violentamente con la forma en que el arma sería recordada tras el conflicto, no en archivos militares, sino en las pantallas de cine y, décadas después, en campañas de marketing y videojuegos. Mientras Tokio la trataba como el ruido de fondo de una sinfonía de destrucción industrial, la imaginación estadounidense la convertiría en una protagonista solista, transformando un instrumento tácticamente marginal en un símbolo cultural de poder absoluto. Y es precisamente esta desconexión entre la visión del enemigo y la leyenda construida en casa lo que define el siguiente capítulo de esta historia, el momento en que Hollywood y la cultura popular decidieron que el calibre 12 merecía un lugar en el altar de las armas icónicas de la Segunda Guerra Mundial, aunque los números, los informes e incluso el miedo al adversario decían exactamente lo contrario. Después de 1945, cuando las fábricas estadounidenses redujeron la tasa de producción y los barcos comenzaron a traer hombres de vuelta, la guerra dejó de estar dominada por informes de munición y mapas de operaciones y comenzó a ser relatada en guiones cinematográficos. Y fue allí, en la oscuridad de las habitaciones, donde el fusil calibre 12 finalmente conquistó la prominencia que nunca había tenido en el Pacífico. Hollywood necesitaba imágenes que condensaran la idea de poder absoluto a corta distancia en unos segundos, y ninguna arma ofrecía esto tan visualmente como un Winchester siendo preparado, con el cañón grueso apuntando a la cámara y el disparo explotando enemigos a pocos metros de donde estaba el espectador. La figura del marine asaltando un búnker japonés con un 2 en las manos, barriendo la sala de un solo disparo, personificaba perfectamente la fantasía de dominio individual que el público quería consumir. Un hombre, un arma, control total del espacio que le rodeaba. El detalle de que, en la vida real, esta arma había causado una fracción despectiva de las bajas y su uso había tenido limitado por problemas de munición, peso y logística, no encajaba en el marco. La misma industria que había producido millones de fusiles y cientos de miles de ametralladoras ahora producía narrativas, y en esas narrativas era mucho más interesante mostrar un devastador disparo calibre 12 que el casi monótono fuego de Garand o el trabajo paciente de una tripulación de bar. El mito se consolidaba con cada película, cada serie, cada recreación televisiva. El público llegó a creer que la limpieza de trincheras, búnkeres y casas siempre se hacía con fusiles, cuando los documentos militares señalan que se usaban granadas, subfusiles e incluso lanzallamas. Décadas después, los videojuegos tomaron este mito y lo amplificaron al máximo, convirtiendo la escopeta en el arma estándar para el combate cuerpo a cuerpo en prácticamente todos los escenarios virtuales de la Segunda Guerra Mundial. En títulos populares, aparece como una herramienta decisiva en mapas de jungla, ciudades, búnkeres, barcos, mucho más allá de cualquier realidad histórica. Los desarrolladores lo eligen no por fidelidad táctica,
sino porque sus mecánicas son sencillas de entender y profundamente satisfactorias para el jugador. Acércate, aprietas el gatillo una vez y ves el resultado inmediato. La fantasía de un disparo, una muerte, en combate cuerpo a cuerpo, se adapta a la lógica del entretenimiento, y el calibre 12 se convierte, para millones de personas, en el estándar de comparación de todas las demás armas. Este proceso revela mucho sobre la imaginación estadounidense. Una sociedad que ganó la guerra por la suma de la industria, la logística, la coordinación de armas combinadas y la aplastación material del enemigo, eligió, al relatar su propia victoria, un símbolo que representa exactamente lo contrario: el poder de un individuo solitario dominando el entorno circundante con un solo arma. La escopeta, en este contexto, funciona como un antídoto psicológico a la incómoda idea de que la victoria dependía de engranajes, fábricas, barcos de carga y hojas de cálculo de tonelaje. Encarna la reconfortante ilusión de que sigue siendo el hombre, no el sistema, quien decide el resultado final. Incluso el enemigo está reescrito en esta gramática. Japón, que en documentos oficiales ignoraba el fusil como una amenaza seria, aparece en las películas temiendo profundamente el arma, retrocediendo al primer disparo, siendo derrotado sistemáticamente en cuevas y aldeas por un puñado de marines armados, solo con calibre 12. La visión alemana, que en la Primera Guerra Mundial demonizó las escopetas americanas en las trincheras europeas, también se recicla indirectamente en este imaginario occidental de armas prohibidas porque son tan brutales. Aunque en la Segunda Guerra Mundial Alemania centró su verdadero miedo en bombarderos estratégicos, tanques y ametralladoras de alta cadencia. La cultura popular fusiona estos miedos, estos recuerdos y estas fantasías en un único icono visual y sonoro: el clic de la acción de la bomba, la estampida seca, el enemigo siendo lanzado hacia atrás. Con el tiempo, el mito alimenta un ciclo propio. Cuanto más asocia el público la escopeta con la idea del arma decisiva, más se sienten los guionistas, directores y diseñadores de juegos autorizados a exagerar su papel, alejándose más de los archivos militares y acercándose a la conveniencia narrativa. El arma empieza a servir no a la historia, sino a la necesidad de reforzar la autopercepción de un país que gusta de verse a sí mismo como un ganador por valentía e iniciativa individual, incluso cuando los números apuntan a una victoria por tonelaje, por volumen de acero y por litros de combustible refinado. La escopeta, un arma de nicho en 1942, se convierte, en 1980, 1990 y 2000, en un símbolo casi universal del poder de fuego estadounidense, citado en diálogos, exaltado en carteles, idolatrado en campañas publicitarias de armas civiles. Lo que antes era una solución táctica limitada se convierte en una marca cultural. La distancia entre la realidad y la leyenda se amplía hasta el punto de que muchos espectadores creen que prácticamente todos los marines aterrizaron con un 12 en la mano, cuando en realidad la mayoría confiaba en el mismo Garand, cuya silueta ahora es menos conocida que el enorme y corto cañón de una escopeta de bombeo. Al final, esta creación de mitos revela menos sobre la efectividad real del arma y más sobre la necesidad humana de simplificar la guerra en imágenes gráficas, de transformar cadenas logísticas invisibles en símbolos fáciles de reconocer. El calibre 12 encajaba perfectamente en este papel, llenando el vacío emocional dejado por gráficos, informes y estadísticas. Pero es precisamente cuando colocamos estas imágenes junto a las cifras frías de producción, consumo y víctimas, cuando surge la inevitable pregunta, la que prepara el terreno para la recta final de esta historia. Si la escopeta se ha convertido en uno de los mayores iconos de la guerra en la cultura popular, ¿qué dice esto sobre las armas que realmente ganaron el conflicto y que apenas aparecen en pantalla? Y, además, ¿qué nos enseña esto hoy sobre la diferencia entre la guerra que vivimos y la guerra que recordamos? Entre todas las armas que cruzaron el Pacífico en la Segunda Guerra Mundial, pocas ilustran tan claramente el choque entre industrialismo y realidad de combate como la escopeta estadounidense calibre 12. Nació de la confianza de una nación que veía en la fábrica la extensión lógica de su doctrina, que creía que era posible convertir cualquier objeto eficiente en el mercado civil en una herramienta de guerra si había suficiente acero, cadenas de montaje organizadas y manuales bien redactados. Desde el punto de vista de la planta industrial, la historia era impecable. Diseñadores experimentados, como John Browning,
habían creado mecanismos robustos. Empresas como Winchester y Remington tenían máquinas de afinación, formación de mano de obra, consolidado cadenas de suministro. El Estado podía pedir decenas de miles de unidades con poca fricción. Desde el punto de vista doctrinal, sin embargo, la situación era mucho menos clara. La escopeta encajaba mal en una jerarquía de potencia de fuego dominada por fusiles semiautomáticos, ametralladoras de apoyo y armas automáticas. Era letal, sí, pero en una parte muy estrecha del campo de batalla. Unos pocos metros, en ángulos específicos, bajo condiciones ambientales que, en la práctica, rara vez coincidían con lo que prometía el manual. Esta disonancia entre lo que la industria podía ofrecer y lo que la guerra realmente podía usar expuso una de las paradojas centrales de la superioridad estadounidense. Producir demasiado era posible. Poner todo lo que producías bien era otra historia. El calibre 12 abrió esta verdad porque condensó en sí mismo una triple tensión. Primero, la tensión técnica. Un arma con un enorme poder destructivo a corta distancia, pero con alcance limitado y poca capacidad de sostener el fuego. Segundo, la tensión logística. Munición voluminosa y pesada, vulnerable a la humedad durante gran parte de la guerra, compitiendo por espacio con proyectiles de fusil que servían prácticamente a todas las armas principales de la infantería. Tercero, la tensión doctrinal. En un ejército que estaba reorganizando la escuadra de fusileros alrededor de la Bar y el Garand, el fusil parecía más una curiosidad táctica que un eje de maniobra. Sobre el papel, Estados Unidos podría entrenar a los marines en Camp Pendleton, enseñarles a disparar fuegos rápidos, simular emboscadas en la selva y construir la imagen de un soldado preparado para cualquier escenario. En la práctica, el cabo sentado en el barro, con la mochila empapada y marchando durante horas bajo lluvias tropicales, quería un arma que funcionara cada día, en cualquier clima, con munición que pudiera caber en sus bolsillos y cinturones sin obligarle a abandonar granadas o cartuchos de fusil. La escopeta fracasó no porque fuera débil, sino porque necesitaba un ecosistema perfecto a su alrededor, algo que la guerra casi nunca ofrece. La ironía se vuelve aún más clara cuando se observa que, por otro lado, Japón encarnaba la postura opuesta. Tenía poca capacidad industrial, pero una doctrina rígidamente alineada con lo que realmente podía sostener. El país apostó por el rifle Arisaka, por ametralladoras simples, por tácticas de infiltración que aprovechaban al máximo lo poco que tenían. Subestimó la escopeta, es cierto, pero esta subestimación resultó ser casi irrelevante en la práctica, porque el enemigo americano prefería confiar en armas que ofrecían más retorno por kilogramo, por cartucho y por hombre entrenado. La historia del calibre 12 muestra, a escala reducida, una ley que se aplica a cualquier potencia militar. No basta con tener ideas fuertes en armamento. Es necesario asegurar que cada idea encaje en una doctrina coherente, en una posible logística, en una realidad de combate que no perdone los romanticismos industriales. Cada vez que un comandante tenía que elegir entre llevar 2 cajas de munición de fusil o una de cartuchos de escopeta en la bodega de un barco, se aplicaba esta ley silenciosa, y casi siempre el rifle ganaba. La lección es dura. La tecnología aislada es solo promesa. La tecnología integrada es energía. En esencia, la historia de la escopeta calibre 12 trata menos de un arma y más del límite de la superioridad estadounidense en sí. Muestra que incluso una nación capaz de producir acero a escala continental puede equivocarse sobre el verdadero valor de una herramienta cuando esa herramienta no dialoga con el terreno, con el clima, con el peso en la espalda del soldado, con la doctrina de fuego que organiza el pelotón. Y también expone cómo, tras la guerra, la memoria colectiva prefirió abrazar el cómodo mito del cañón cinematográfico, en lugar de enfrentarse al incómodo hecho de que fueron las soluciones menos glamurosas las que decidieron el conflicto. Barcos de carga llenos de munición estandarizada, convoyes escoltados, líneas de suministro redundantes, talleres de campo e informes fríos que eliminaron lo que no funcionaba. Para cualquier fuerza armada que observe esta historia hoy en día, hay una advertencia clara. Ganar en el papel, en la fábrica, o ganar en la imaginación popular, no es lo mismo que ganar en el campo de batalla. La verdadera ventaja no está en el arma más impresionante, sino en la suma de todas las pequeñas decisiones que permiten al soldado confiar en ella cada día, en cualquier clima, bajo cualquier terreno.
Y es precisamente esta diferencia entre lo que promete el arsenal y lo que la realidad permite cumplir la que conduce al resultado inevitable de esta narrativa. La realización de que la infantería japonesa, que nunca esperó ser atacada por fusiles estadounidenses calibre 12, no perdió la guerra por lo que ignoró, sino por algo mucho mayor, mucho más silencioso e infinitamente más difícil de representar en una sola imagen. Al final, la historia del fusil estadounidense calibre 12 en el Pacífico termina exactamente donde empezó, en la expectativa rota de la infantería japonesa, que nunca imaginó encontrar un arma así en el ataque, y en la aún más incómoda realización de que esta sorpresa, por sí sola, no cambió nada en el resultado final. Los soldados japoneses fueron sorprendidos por el sonido metálico de la acción de bombardeo en la selva. Vieron a sus compañeros caer bajo ráfagas de perdigones en los puntos de guardia. Sintieron el brutal impacto de un disparo a pocos metros. Pero si miras el resultado de la guerra, lo que los derrotó no fue la escopeta, ni ninguna otra arma, sino la colosal maquinaria que puso esas armas en manos del enemigo. Abasteció de combustible a los barcos, mantuvo los aviones en el aire y reemplazó las pérdidas a un ritmo que Tokio nunca pudo igualar. Al otro lado del mundo, Alemania experimentó el mismo colapso a una escala aún más visible. Podría haber avanzado con tanques, divisiones experimentadas, oficiales bien entrenados, pero a medida que avanzaba la guerra, la diferencia en la producción entre Berlín y Washington convirtió cada ventaja táctica en un detalle irrelevante ante un adversario que podía fabricar más aviones, más tanques, más camiones y, sobre todo, más combustible y munición de los que cualquier Estado Mayor alemán era capaz de destruir. La tesis de esta historia se confirma, por tanto, no solo en el discreto fracaso del fusil en el Pacífico, sino en el colapso ideológico y militar de todo el eje. Tanto los japoneses que no temían al calibre 12 como el general alemán que apostó por las armas milagrosas, acabaron aplastados por el mismo enemigo invisible, la potencia industrial organizada en un 1960 sistema. La gran lección que surge de este viaje es simple y brutal. La guerra moderna no se gana con el arma perfecta, sino por la compatibilidad entre producción, logística, doctrina y realidad de combate. No es el disparo individual el que decide, sino la capacidad de repetir ese disparo millones de veces, en el lugar y momento adecuados, con suministros garantizados hasta el último día. En el Pacífico, la escopeta fracasó como protagonista porque dependía de una cadena delicada, munición que no podía hincharse, espacio en barcos ya sobrecargados, doctrina que debía dar prioridad a las armas de uso general. En Europa, el sueño alemán de superioridad tecnológica se vino abajo porque faltaba camiones, ferrocarriles, combustible y fábricas bajo bombardeos. En ambos casos, la realidad pasó factura igual. Ideas brillantes que no se convierten en capacidad de combate sostenida, se convierten en simples notas al pie en los informes de posguerra. La lección universal, para cualquier ejército o economía, es que la logística no es detalle, sino estructura. La estrategia no nace del arma que quieres, sino de lo que puedes suministrar, proteger, transportar y mantener en funcionamiento a lo largo del tiempo. El volumen, cuando está bien organizado, corrige errores tácticos, absorbe pérdidas y convierte pequeños fallos en ruido estadístico. Por eso, años después, un alto cargo alemán resumiría con amarga claridad lo que muchos aún se resisten a admitir. Nos vencieron los camiones y el combustible, no los tanques más bonitos. Esa frase, más que cualquier escena de película, resume la ironía de este vídeo, tanto en el Pacífico como en Europa. Lo que decidió el destino de millones no fue el arma más cinematográfica, sino el sistema que sustentaba todas las demás. Si has llegado hasta aquí y crees que historias como esta, basadas en documentos, números y contradicciones reales, y no solo mitos, merecen seguir contándose, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Esto apoya directamente la investigación y la búsqueda de la verdad histórica detrás de las imágenes que el cine ha simplificado. Escribe en los comentarios cuáles fueron los datos más impactantes para ti en este vídeo. El número de escopetas producidas y olvidadas, la total ausencia de contramedidas japonesas, o la realización de que el arma que se convirtió en un icono apenas aparece en los informes de combate. Y activa la campana de notificación
para no perderte el próximo hecho histórico devastador que vamos a desentrañar aquí, siempre con esta mirada fría a los números y a la humanidad. Porque esta historia de la infantería japonesa, que nunca esperó fusiles estadounidenses calibre 12, y al final apenas tuvo que temerles, es solo una pieza de un panorama mucho mayor. La imagen de cómo la industria, la logística y la doctrina pueden convertir a un país común en una potencia militar o condenar a todo, un imperio a un colapso silencioso. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, la logística determina la estrategia. Mira el siguiente vídeo aquí en el canal con otra historia increíble.